ejemplo, ¿no? Siempre me van a dar un suceso que ya está pasando, que yo ya voy a saber. Eso es lo que significa el A entre B. Aquí está la fórmula y pues no tiene mucha dificultad la probabilidad condicional. Por ejemplo, en este ejercicio, lo borré, nada más tenemos que saber identificar esto, ¿sí? Entonces yo siempre comienzo este ejercicio, antes de hacer todo esto, hago lo siguiente. Esta parte, fíjense que es muy importante definir quién es A, quién es B. Siempre antes la convierto a lo siguiente. Por ejemplo, tengo esto que es probabilidad de A dado B, que así me lo dice mi fórmula. Lo que yo hago es convertir mi pregunta en esta parte. Me está diciendo, calcula la probabilidad y dice, de elegir a alguien que es hipertenso, por ejemplo, probabilidad de hipertenso, y va el dado que ya sea fumador. Y una vez que yo convierta mi pregunta a la fórmula, ya voy a saber quién va a ser A y quién va a ser B. ¿Ok? Siempre el que está arriba va a ser A y siempre el que está abajo va a ser B. Ahí está. A, ser hipertenso. B, que sea fumador. Y la intersección es que esté pasando los dos al mismo tiempo, que sea hipertenso y que sea fumador. Sí, siempre que estén hablando de la condicional y sea A intersección B, siempre estamos hablando de que se deben cumplir las dos. En este ejercicio está fácil porque ya nos los está dando. Bien, se sabe que el 50% de la población fuma. Entonces, aquí en fumador 50. Luego la intersección, porque nos dice que el 10% fuma y es hipertensa. Entonces, por eso aquí le puse el 10. Entonces, vamos a copiar nuestra fórmula y solamente vamos a sustituir. Sí, es muy importante el ubicar bien nuestros eventos, porque si no existe la posibilidad de que lo hagan al revés. Y me va a dar 10 entre 50 que me da 0.2, que es igual al 20%, ¿sí? En los videos que les mostré, pues les explicaba un poco más a detalle todo esto. También se vio este ejemplo de las bolillas rayadas, las bolillas lisas, se vio este ejemplo de radioescuchas y se vio también el teorema de Bayes en la que tenían que desglosar todo en un diagrama de árbol como en este. ¿Sí? Y vamos a explicarla con este ejemplo, ¿ok? Que ya está hecho, vamos a aprovecharlo, ¿sí? Vamos a leer primero que nada el ejercicio y nos dice, la probabilidad de que una enfermedad se diagnostique correctamente es de 0.7%, o sea, el 70%, ¿sí? Pueden tener esta oportunidad de que si no les gusta trabajar con decimales, convertirlo automáticamente todo a porcentajes. Entonces, la probabilidad de que una enfermedad se diagnostique de manera correcta, está acá, diagnóstico correcto, es del 70. Una vez que sea diagnosticada correctamente, la probabilidad de que el paciente se cure, está acá, se cura, es del 90.
Ahora, si no es diagnosticada, si es diagnosticada de manera incorrecta, tiene el 30, esto siempre debe sumar 100. Cada ramificación siempre tiene que estar sumando mi 100%. Si no es diagnosticada de manera correcta, la probabilidad de que te cures es del 40. Por eso pongo acá abajo, no se cura 10 porque es lo que le falta al otro para llegar a 100. No se cura, de 40 le falta 60. Sí, es muy importante y a partir de aquí viene súper fácil todo lo demás. Entonces vayan realizando ahorita este diagrama para que esto lo voy a borrar. Para que hagamos todo el ejercicio ahorita utilizando y viendo nuestro diagrama de árbol. Si tienen alguna duda, me dicen para que yo les explique con respecto al diagrama de árbol. Tanto. Ok. Y en el caso como en la condicional, lo que hago es convertir mi pregunta así, que se vea lo que yo estoy, la probabilidad que me están pidiendo. A partir de la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? A ver, luego de tener la pregunta probabilidad, ahí les va a decir quién es el que van a poner primero. ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido diagnóstico correcto? ¿Cuál es la probabilidad, estoy poniendo acá, de haber tenido diagnóstico correcto dado que ya fue curado? El dado lo pongo con una diagonal, dado que fue curado. Ahorita vamos a poner, esto nos va a ayudar muchísimo para poder definir quién es mi A1 de mi fórmula, quién es mi A2, quién es mi B y todo lo demás.
Ahora sí, vamos a pasar a definir nuestros eventos. Es la parte más importante porque si no los definimos bien, pues no nos va a salir nada bien. Pues una vez que hemos convertido nuestra pregunta, esto lo va a hacer todo. Vamos a ir desglosando ahorita poco a poco. Por ejemplo, tenemos esto y vamos a copiar nuestra primera parte de la fórmula. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Vean, esto va a ser igual a esto. Quiere decir que A1 es diagnóstico correcto. Si A1 es diagnóstico correcto, automáticamente el contrario de este va a ser mi A2. Por ejemplo, tengo ahí mi diagnóstico incorrecto. Entonces, A1 va a ser igual a diagnóstico correcto. Recuerden que para mi fórmula necesito un A2. Así que A2 va a ser mi diagnóstico incorrecto. ¿Está? Y necesito a B, que va a ser curado, que sea curado. Ay, qué bueno. No, no se puede. B es igual a curado. Voy a copiar la fórmula ahorita para que veamos qué datos necesito de ella. Necesito varias probabilidades, pero esas me las va a dar mi diagrama de árbol. Vean, necesito probabilidad de A1. Entonces, si A1 es diagnóstico correcto, mi probabilidad de A1 es la probabilidad de que sea el diagnóstico correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que mi diagnóstico sea correcto? Sí, ya me comentó Jimena. Ah, bueno, es Jimena Cambrani, ¿no? Ah, sí, lo confundí con otra Jimena de otro salón. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que mi diagnóstico sea correcto? 70. 70. Entonces, ahorita sí vamos a ir llenando estos datos. Tengo mi 70. Me pide también, vean acá abajito, la probabilidad de A2. O sea, que la probabilidad de que mi diagnóstico sea incorrecto. ¿Sí? Si no definimos los eventos, no vamos a ver quién es, no vamos a saber quién es A1, quién es A2. Y pues ahí sí no vamos a buscar nuestra esquina. Probabilidad de que sea un diagnóstico incorrecto, ¿cuál es? ¿30? 30, muy bien. Y luego nos pide estas condicionales. Vamos a poner esta acá arribita. Y esta se lee de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de B? Probabilidad de que sea curado, dado que tuvo un diagnóstico correcto. ¿Sí? Siempre lo van a estar leyendo con base a sus eventos para que puedan saber en el diagrama de árbol a qué hace referencia. Probabilidad de que sea curado, dado que fue un diagnóstico correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea curado,
dado que tiene un diagnóstico correcto? 90. 90. Y vamos a tener aquí el A2. Es lo mismo en la probabilidad ahora que se ha curado, pero mi diagnóstico fue incorrecto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea curado dado que mi diagnóstico fue incorrecto? ¿40? Perfecto, 40. Ahora, pues, ¿qué falta? Nada más sustituir estos 4 datitos en lo que me dice la fórmula. Ok, vamos a darle un punto extra a que me escriba, me escriba en el chat la respuesta que tendría. Ya están acá todos los datos, ya está acá la fórmula. Quiero el resultado final. Ok, les digo en el chat porque ahorita regreso. El chat me va a decir quién fue la primera persona. Entonces, ahorita regreso. Ahí un 90, veo un 84, si no me equivoco. Vamos a ver mejor la respuesta. Ok. Es muy importante esta parte porque
Bueno, al menos cuando se trabaja con decimales suele ser muy, muy, muy confuso. O sea, yo hacía las operaciones, si las hacía tres veces me daban de manera diferente. Entonces es más fácil trabajar con acá los números enteros. Probabilidad de A1 tengo 70 por la otra probabilidad condicional 90. Aquí abajo vuelvo a repetir el 70 con el 90 más 30 por 40. Y me va a dar 6,300. Fíjense que acá se repite el 6,300 más 1,200. $75. 4 por 3, 12. .84 es igual al 84%. Y listo. Ahí me dijo, ok, chequen qué les faltó. Andrea Canto Aguilar. Ok, bien. Quiero que me digan cómo ven este ejemplo. Voy a checar si tengo otro de... Este es con 3, pero pues quiero ver primero. Se sabe que el 65% del tráfico que se produce durante la noche, los sábados deben a las acciones del 5, deben a la influencia y el resto. Este también es de 3. Ok, vamos a explicar uno que haya quedado por ahí. Por ejemplo, en dado caso que les llegara a salir con decimales, ¿cómo le van a hacer? Ok, quiero que primero que nada hagan el diagrama de árbol, porque sin él extraer los resultados, digamos que se nos complica un poco. Entonces tenemos chance de hacer rápidamente. Y voy a estar poniendo entre paréntesis cómo quedaría con porcentajes. Dice, la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone alarma es de un 10%. ¿Sí? Luego dice, la probabilidad de que suene si se está produciendo un accidente es de 0.97, o sea, de 97%. Y la probabilidad de que suene si no está sucediendo nada, pues es de un 2%. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Primero que nada, o sea, en los videos, yo les mostré cómo se hacía, pero ahorita pues va la explicación, ¿no? Para que les quede más claro. Sí, primero que nada vamos a hacer el diagrama de árbol. Quiero que lo haga. Aquí pues si no vamos a regalar puntos porque ya los que pudieron ver el video, pues, ¿no? Y pues comienza, ¿no? Con la probabilidad de que haya accidente y luego la probabilidad de que no haya accidente. Entonces vamos a poner acá, ocurre accidente, no ocurre accidente. ¿Ok? Ustedes obviamente ahorita, si copiaron las cosas en su libreta, pues no tienen que volver a hacerlo.
Si no, pues traten de hacerlo ahorita, ¿no? Conforme lo estoy haciendo, para que ustedes vean si de verdad le entendieron. Ok, ya les dije cómo va a comenzar. ¿Ocurre accidente? ¿No ocurre accidente? Aquí sería suena la alarma, no suena, suena, no suena. Vayan escorando mientras yo termino aquí de pasar lista. Jennifer, acá estaba. Jessica, bien, porque Kevin, Fernanda, Cámara, Mirza, Marilena, Nayeli Fora, Isabel, son 18, 16 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, entonces voy a seguir con esto. De que ocurra un accidente es del 10%. Obviamente ocurre un accidente que dispone de alarma. Esta no ocurre accidente, también dispone de alarma. Entonces no lo voy a poner, porque acá luego es si funcionan o no las alarmas, para no confundir. Entonces, si tenemos de que nos dice que el 10% es de que ocurra un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra? 90%. 90%. De ahí nos dice, la probabilidad de que suene la alarma, si está habiendo un accidente, o sea, va en esta parte, es del 97%. Vamos a poner suena alarma. Es de un 97%. Quiere decir que si está ocurriendo un accidente y no suena la alarma, pues sería de un 3%. De que no haya, ok. Aquí, por ejemplo, suena la alarma en dado caso de que no ocurra. O sea, se pone a sonar y no está pasando nada, es un 2% apenitas. Y si queremos seguir llenando el árbol, lo podemos hacer por si en la pregunta nos involucra que no suene la alarma. Ahorita ya vi que no lo involucra, pero pues podría darse el caso que les estén pidiendo aquí. Entonces, no suena, le vamos a poner. El no suena, ¿qué porcentaje tendría? 3. 3. Y aquí en el otro, 98. 98. No suena. 3.
Ok, una vez que tenemos esto, vamos a seguir el paso de interpretar nuestra pregunta con respecto de esta manera. Recuerden que la clave está en probabilidad, cuando les diga, les puede cantar misa antes, y para no confundirles, cuando les diga, calcula la probabilidad, eso es lo que van a poner primero. Ahí está. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Entonces vamos a poner probabilidad de que no ocurre accidente, y el dado, por decirlo así, va a estar dado, el dado va a estar en la otra parte de la pregunta, que puede estar al final o puede estar en el comienzo, como esta. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, si funcionó la alarma, quiere decir que suena la voy a poner un puntito. Tengo que cambiar este símbolo. Suena la alarma. Entonces, esta interpretación que yo acabo de hacer, pues me va a servir para saber quién es A1, quién es B y toda la cosa. Te lo voy a poner acá junto con mi fórmula, que es esta partecita. Solo quiero la primera parte por ahora. Y aquí puedo ver, A1 es no ocurre accidente, por lo tanto, A2 va a ser ocurre accidente. Entonces vamos a empezar a ponerlo. A1 ocurre accidente. A2 no ocurre accidente. ¿Qué más? B, suena la alarma. B. Y ahora sí, pues vamos a empezar a definir las probabilidades. Vamos a copiar entonces esta partecita. Voy a copiar todo esto para no... creo que Vamos a copiar primero que nada las probabilidades. Ese es de 3. Ese se los voy a dejar como ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí probabilidad de A1 y la probabilidad de A2. Recuerden que una vez que empecemos a determinar los elementos de la fórmula, probabilidades, nos vamos a guiar en el diagrama de árbol. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente? Ahí está. 10%. Y la que no ocurra, un 90%. Entonces, probabilidad de que ocurra accidente, 10. Aquí, 90, de que no ocurra. Ahora, de la misma manera, determino las condicionales. Tengo esta. Esta es de esta. Y esto también es de esto. Copié la 3 también. Ok, ahora estas condicionales. También me las va a dar el diagrama de árbol.
Por ejemplo, aquí tendría la probabilidad de que suene una alarma dado que no está ocurriendo ningún accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que suene la alarma si no está ocurriendo ningún accidente? ¿2%? 2%. Vamos a ponerlo acá. Y ahora pues es al revés, ¿no? La probabilidad, y por eso es muy importante leerlas, la probabilidad de que ocurra un accidente dado que no ocurre accidente, a ver, aquí arriba era la probabilidad de que suene la alarma si está ocurriendo un accidente, aguas. ¿Sí? Vean, A1 significa ocurre accidente. B significa suena la alarma. ¿Cuál es la probabilidad de que suene la alarma si está ocurriendo un accidente? 97. 97. Y en la otra, pues sí, lo habíamos puesto al revés. De ahí nos iba a salir mal todo. Y listo. Todo esto ya está para sustituirse, así como lo hicimos aquí. Vamos a ver cuánto nos da. Tenemos 10 por 97, 10, 97 más 90 por 2. Un 0 ahí. Nueve, 7, 0. Entre 970 más 180 me da 970 y ya voy a tener mi probabilidad. Punto 84, 34, que es igual a 84.34%. Maestra, ¿por qué había sido 97% por ciento arriba? Hay que leer esto, mira. Probabilidad de B, que dice probabilidad de que suene la alarma dado que dado que ocurre un accidente. Suene la alarma y está ocurriendo un accidente. 97%. Ok. Okay, y pues ya está, esto sería lo que le estaba pidiendo. Ok, dudas con respecto a este tema. Ya vieron, o sea, hay que seguir los pasos. Primero hago el diagrama de árbol, interpreto la pregunta que me están haciendo, defino mis eventos, obtengo los datos con respecto al diagrama de árbol y sustituyo. Todo ese orden.
Ahorita les voy a mostrar algo rápido, que es teoría. Acá en la presentación van a poder ver un ejemplo cuando digamos, tiene una rama más nuestro árbol. Los voy a leer. Nos habla de una empresa que fabrica camisetas, pero ahora tenemos A, B y C máquinas. Cada una produce el 45, el 30 y el 25, ¿no? Esas me suman 100. Y me habla de que algunas salen defectuosas, el 3% de lo que produce A es defectuoso, el 4% de lo que produce B es defectuoso y el 5% de lo que produce C es defectuoso. La pregunta es, tomamos al azar una camiseta y resulta ser defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B? Aquí está otra vez la clave. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la máquina B? Así que así comencé, dado que es defectuosa. Y volví a hacer lo mismo de hace rato. Sí, esto es, ¿en qué cambia? Que tengo un evento más, pero la extracción de la información en el diagrama de árbol es lo mismo. Y la fórmula, pues nada más esta parte se le agrega un evento más. Y ya no hay nada de complejidad. Las voy a subir para que chequen. Creo que hay uno en el examen, a ver a quién le toca. ¿Sí? Y a estas que está acá hay una, la vamos a dejar para una hada por ahí que todavía no tenemos hada de esto. Y vamos a hablar de los eventos dependientes e independientes. ¿Sí? Esto puede venir como teoría en el examen, que se les presenten unos eventos y ustedes tengan que decir si son dependientes o son independientes. No pueden ser los dos, o es uno o es otro. Dice, se dice que dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad del evento B no está influida por el suceso del evento A o viceversa. Entonces, acá hay unos eventos que no tienen nada que ver con el cálculo de probabilidad que hemos hecho. Ahorita les voy a explicar cómo sería, en dado caso de que les pregunte con algunos ejercicios que hemos hecho. Una persona tiene hambre y se tiene que ir a trabajar. O sea, no tiene nada que ver. No, o sea, el hecho que tenga hambre es muy ajeno a que tenga que ir a trabajar, por eso son independientes. La persona es daltónica y tiene dificultad para distinguir los colores. Ah, no, pues aquí una sí depende de la otra, ¿no? Porque si eres daltónico no puedes distinguir los colores, por eso se va a dependiente. María pertenece a la religión A y su hijo también. Aquí lo estamos viendo como dependiente porque sabemos que ahí sí influyen ciertas creencias, ciertas costumbres de que tú bautices a tu hijo con tu misma religión. Por eso es un caso dependiente. Tirar una moneda y que caiga águila. Pues es independiente, ¿no? O sea, realmente yo puedo tirar la moneda y así como me puede salir águila, me puede salir sol. Entonces, estos están separados. Y el día de hoy llovió y Roberto reprobó el examen. No tiene que ver nada el clima, bueno, a menos que sea en línea, pues sí. Y reprobó el examen. Entonces, son cosas que pasan de manera independiente o excluyente. Normalmente, cuando les habla de probabilidad, por ejemplo, tenemos una urna con 5 bolas negras y 5 bolas blancas. Si yo quiero calcular la probabilidad de que me salga una negra, pero ya quité 3 de las negras, si ya no va a ser la misma que antes. Al principio, pues sí, la probabilidad de tener una bola negra entre, ¿cuál sería la probabilidad? A ver que ustedes me digan, de sacar una bola negra en una urna que tiene 5 bolas negras y 5 bolas blancas.
Casos favorables entre casos posibles. Son 10 casos posibles, son 10 bolas que tengo. ¿Cuántos son? ¿Cuánto? 5 entre 10 sería. 5 entre 10, muy bien. Entonces ya hice mi primer experimento. Y si saqué la bola negra, y no la vuelvo a meter en la urna, ¿me va a afectar en algo la probabilidad de volver a sacar una bola negra? ¿Qué dice? ¿Me va a afectar? Pues claro que me va a afectar porque si antes tenía 5 y ya saqué una, me van a quedar 4. Entonces se reducen las probabilidades. Ese es el tipo de ejemplos que podrían venir en el examen. Por ejemplo, sacar una segunda carta cuando se sacó una primera carta sin regresarla al paquete. ¿Por qué? Porque ya le estoy quitando uno de los casos favorables y entonces va a disminuir mi probabilidad. Entonces, ahí están acá las diapositivas, se las voy a subir. Y en dado caso que les toque esa pregunta, pues nada más es poner ahí dependiente o independiente. Vamos a aquí. Suada estaba para hoy en la tarde de un tema de ya hace un ratito, entonces no creo que hayan tenido dudas. Si tenían dudas, les dije que me mandaran un correo. Bien, mañana es el examen. Se tiene pensado que sean 5 preguntas, una de los temas más importantes, pero por ejemplo este de la dependencia y la independencia puede que salga, aún lo estamos diseñando. Si salen 5 va a ser una de probabilidad condicional, una de probabilidad clásica, una del teorema de Bayes, una de permutaciones, que pueden ser las circulares, y una de combinaciones. Entonces, tengan a la mano sus ejercicios, sus ejemplos, para que se puedan ayudar. Vamos a compartir este archivo, lo voy a guardar. Y el día jueves no voy a poder asistir, pero les voy a dejar un video, les tengo que dejar un video grabado. Aún no sé si se va a subir aquí al grupo o lo voy a tener que subir a YouTube, porque no, de hecho no sé cuántas horas no voy a tener clase con ese día.